Para lograr entender los procesos constructivos de una edificación, además de la parte teórica, es necesaria la práctica. Para ello se realizó un modelo a escala 1:25 de una edificación sencilla, cuya construcción radica los procesos constructivos aprendidos en clase, tales como movimientos de tierras, contención por medio de muros preexcavados y anclajes, cimentaciones, estructura de columnas de concreto reforzado y placas de entrepiso aligeradas en steel deck. En el video se mostrarán todos los pasos del proceso constructivo de la edificación. Antes de empezar a realizar cualquier intervención, es necesario conocer el terreno y los límites del mismo, es decir, el lote. Para realizar el lote se debe hacer una caja de MDF de 1 centímetro a escala 1:25. Es importante pegar bien la caja y utilizar vaselina solo en una de sus caras largas porque después debe ser retirada. Para el terreno se debe disponer de 1000 gramos de poliuretano expandible A y 1000 gramos de poliuretano expandible B. Ambos reactivos son mezclados hasta conseguir una consistencia espumosa que será el terreno, el cual será delimitado por muros de contención. Es necesario hacer el replanteo antes de comenzar cualquier construcción. Este consiste en trazar sobre el terreno los elementos de la edificación de acuerdo a los planos. Se deben ubicar los caballetes, revisar la ubicación de los linderos, el cruce de los muros y el ancho de los cimientos. Después de realizar el replanteo, se comienzan a marcar los rectángulos de las 3 zanjas a 0.5 metros del borde. Estas zanjas corresponden a los muros de contención. Cada uno mide 0.5 metros por 4.5 metros por 6 metros. Luego de marcado, se procede a excavar con utensilios como punzones, sierras y cuchillas. Durante el proceso se excavan únicamente los 4 extremos, dejando los del centro para una posterior excavación. Esto debido a que la baja cohesión y resistencia no permite una excavación total sin derrumbamientos. Luego de realizar las excavaciones, se insertan mallas metálicas galvanizadas de 1 centímetro por 1 centímetro, dejando que sobresalga 1 metro por encima de la superficie de la excavación. Esto con el fin de crear la unión con la placa de entrepiso que luego se fundirá. En este caso es el terreno mismo el que da la forma a la mezcla y no son necesarias formaletas. En la vida real, una vez realizadas las excavaciones, se vierte un lodo bentonítico que contiene el terreno y lo estabiliza evitando derrumbes y aumentando el tiempo hábil para realizar el armado de refuerzos. Cuando se vierte la mezcla, el lodo se retira simultáneamente. Se fragúan los muros, se hace un replanteo y se procede a hacer la excavación de trincheras hasta la mitad del terreno con el fin de remover la tierra paralela a los muros de contención. Se realizaron las formaletas de los otros muros de contención, conocidos como muros anclados o tieback, anclados al terreno por tensores. Una vez realizadas las formaletas, se procede a perforar con un taladro la malla y la formaleta para insertar el tornillo y la tuerca. El tornillo simula el anclaje en la roca del terreno y la tuerca a la punta del tornillo simula la platina de transferencia de cargas, indicando el proceso de postensado de los cables. Simultáneamente se realiza la excavación de muros de contención faltantes y, como en el procedimiento anterior, se inserta la malla, se funde y se vibra para eliminar burbujas de aire. Cuando los muros están fraguados, el terreno sobrante es eliminado y se procede a hacer el muro de anclaje restante con las mismas técnicas constructivas mencionadas anteriormente. La cimentación realizada en el ejercicio fue de pilotes preexcavados, los cuales son fundidos en obra. Los pilotes son elementos profundos que transmiten las cargas al suelo. En esta práctica se hace uso de pilotes preexcavados vertidos in situ, que funcionan tanto por fricción como por punzonamiento, los cuales son más efectivos y estables que los que funcionan únicamente a fricción. Como anteriormente lo mencionamos, se debe realizar un replanteo para continuar con la construcción.
Una vez está marcado el terreno, se usan tubos de PVC para excavar donde irían los pilotes. Cuando el terreno está excavado, se usa malla metálica que se modeló de tal forma que quedara tubular y permitiera continuidad luego de estar fundida la mezcla, es decir, que quedaran pelos. Fraguadas las columnas, se lleva a cabo una excavación a 1 metro de profundidad. Esta excavación permite realizar la viga de amarre. Al excavar el terreno quedan pilotes sobresaliendo. Es por esto que es necesario descabezarlos sin interrumpir su continuidad. Para realizar la viga de amarre se fabricó una formaleta en MDF que se colocó sobre el replanteo al fondo de la excavación. Dichas formaletas deben estar engrasadas con el fin de facilitar el desencofrado posterior al fraguado. Luego de establecer y asegurar las formaletas, se procede a hacer el amarre de hierro. Este refuerzo o amarre de hierro se utiliza para conectar los dados con las vigas de amarre y brindarle mayor resistencia a la estructura. Aprovechando los pelos que quedaron de los pilotes, se amarran los refuerzos de las columnas a estos y se pone la pantalla estructural para luego armar las formaletas y fundir la mezcla. El principal trabajo de las columnas y de los muros es transmitir las cargas de las losas a los cimientos. Trabajan básicamente a compresión. Los refuerzos se encargan de soportar el esfuerzo a flexión y tracción. Por eso se debe tener en cuenta siempre la medida de la columna. Luego de hacer la estructura capaz de soportar la losa del piso y que sujetará la mezcla, se vierte el mortero dentro del encofrado y se vibra. Los refuerzos deben sobresalir por encima del mortero para luego amarrar las columnas del siguiente piso. Cuando el mortero se encuentra completamente seco, se retiran cuidadosamente las formaletas y se procede a realizar las canastas de refuerzo unidas entre sí. Es necesario luego del desencofrado curar el concreto con agua. Teniendo en cuenta el siguiente paso, que es realizar una placa aligerada, se crearon 3 casetones de icopor, capaces de mantener la forma que se deseaba, haciendo que se disminuya el peso y el costo de la placa. Se procuró que hubiera un espacio libre entre casetones y refuerzo para que la mezcla se adhiriera adecuadamente. Finalmente se funde la mezcla. Nuevamente, aprovechando los pelos de la estructura, se traslaparon más esfuerzos que permitieran la creación de las siguientes columnas. Este traslapo se hizo a 1/3 de los esfuerzos para que tuvieran mayor eficiencia. Se arma la formaleta, se funde la mezcla y se vibra. Nos aseguramos que las columnas llegaran a la altura de los muros de contención. Para luego de tener fraguadas las columnas, se pudiera proceder con la siguiente estructura del segundo nivel. Se apuntala la losa de entrepiso debido a que ésta soportará el peso de la mezcla. En el ejercicio, esta estructura fue hecha con palos de balso y fueron unidas con alfileres y cintas. Como pasos anteriores, se arman los esfuerzos y se crea una formaleta interior en casetón de icopor. Una vez armado todo, se funde la mezcla. Finalmente, cuando el mortero está seco, se procede al proceso de desencofrado. Primero se retira la formaleta perimetral, luego los balsos junto a las camillas de madera y finalmente el casetón de icopor. En el ejercicio hubo algunos inconvenientes debido a que la formaleta no fue engrasada, por lo tanto tuvo que extraerse con ayuda de utensilios como los alicates. Se procede a formar la placa de entrepiso de Steel Deck. Estas láminas se hicieron a partir de hojas de aluminio delgadas y con un balso de 4 milímetros se realizó el molde de este. Una vez terminada, esta se apoya sobre las vigas aéreas directamente. Encima de este se puso la malla metálica galvanizada y como paso final se fundió la mezcla. Por medio de los resultados obtenidos, este ejercicio permitió analizar y reflexionar de una manera detallada el proceso constructivo de una edificación.